Bueno, bienvenidos a otro video de Toda Ingeniería. En este video vamos a continuar con la serie de videos del curso intensivo para Python. En este video vamos a hablar sobre variables y tipos de variables en Python. Entonces, para empezar, vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar variables.py. Recuerden que todo este código lo estoy dejando en el repositorio de GitHub que tienen en la descripción del video. Bueno, entonces, como siempre, activamos nuestro entorno virtual. Acuérdense de que si están en Linux o en Mac, acá la palabra scripts cambia por bin. ¿Sí? Tenemos nuestro entorno virtual activado. Bueno, en la programación, al igual que en la vida real, pues a veces tenemos momentos donde queremos guardar información para usarla posteriormente. El lugar para guardar esa información en Python y en la gran mayoría de lenguajes se llama variables. Entonces, para empezar, pues empecemos con lo que ya conocemos, que es como imprimir la palabra hola, ¿cierto? Entonces ahí la tenemos impresa. Pero ¿qué pasa si queremos guardar esa variable? Vamos, esto ya lo habíamos visto por encima o de manera rápida en otro video. Pero si queremos hacerlo, entonces simplemente eh, creamos un nombre de una variable, le ponemos el operador igual y lo que queremos guardar en esa variable. En este caso, pues siempre el nombre que pongamos aquí a la izquierda es el que se va a guardar, o sea, y se le va a asignar el valor que está a la derecha. Siempre será de esa forma. ¿Listo? Entonces ahora sí imprimimos no el hola, sino el mensaje. ¿Sí? Cambiémosle el texto para diferenciarlo. Solo mensaje. Entonces ahí vemos el mensaje que guardamos anteriormente. Según buenas prácticas, hay formas de nombrar estas variables. Digamos, siempre se usa el snake case. Entonces snake case, perdón, así, se refiere a que todas las palabras las vamos a usar en minúscula y las vamos a separar con una raya al piso, no con espacios. Si separamos una variable con espacios, simplemente no nos va a funcionar. También funcionan mayúsculas, aquí les dije que minúsculas, también funcionan mayúsculas para cuando queremos declarar variables constantes, pero ya lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, siguiendo buenas prácticas, por ejemplo, un buen nombre de variable sería mi primer variable. ¿Sí? Mi primer variable le podemos guardar, por ejemplo, el texto hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Entonces ahí le podemos guardar el nombre de nuestra variable. Ven que aquí abrí esto. Podemos poner el nombre de nuestra variable como mi primer variable. Como vemos, pues todas las palabras están separadas por eh, una raya al piso, una línea abajo. Y también, como les comentaba, lo podemos hacer en mayúsculas. Por ejemplo, para constantes. Constantes son variables, que bueno, pues es un poquito contradictorio el término, pero son variables que no van a cambiar a lo largo de nuestro código. Es decir, que siempre van a mantener el mismo valor. Por ejemplo, la velocidad del sonido a los 0 grados siempre es la misma. En este caso es 331 metros por segundo. Entonces, este es uno que nunca va a cambiar, en cambio está así. Por eso cambia simplemente la notación. En realidad podemos nosotros crearla como queramos, pero pues estos son buenas prácticas como les explico. ¿Listo? Hay varias formas de asignar variables. Pues ya vimos una que es simplemente el, el nombre de la variable y a la derecha lo que queremos asignarle a esa variable. Otro es que podemos asignar varias variables al mismo tiempo. Por ejemplo, la variable 1 y la variable 2 podemos decirle que sea igual a 4 y a 8, por ejemplo. Entonces, en este caso, la variable 1 me va a guardar el valor 4 y la variable 2 me va a guardar el valor 8. También podemos crear otra variable que nos almacene el dato de una variable que tuviéramos anteriormente. Por ejemplo, la variable 3 la podemos volver igual a la variable 2. ¿Sí? Y ahora si imprimimos el si imprimimos lo que tiene guardado la variable 3, pues en teoría debería ser el número 8.
Entonces si ejecutamos, perdón, si ejecutamos Python, variables, entonces ahí tenemos o la de acá arriba o la mensaje y tenemos la variable 3 que en este caso es 8. Como podemos ver, me imprime lo que está guardado en esa variable, no el nombre de la variable. ¿Listo? En Python pues existen varios tipos de datos para guardar en esas variables. En este momento ya hemos visto dos, que son cadenas de caracteres y números enteros. Sin embargo, pues los vamos a explicar un poco más en detalle. Hay varios tipos de datos. Entonces, por ejemplo, los datos booleanos, muy importantes. Los datos booleanos son un tipo de dato que solo admite dos valores. Entonces, este solo admite dos valores que son verdadero o falso. Pues en inglés, true y false. ¿Sí? Nótese que puse la T mayúscula y la F mayúscula. En otros lenguajes, por lo general, es toda minúscula, pero en Python está manejado bajo esta notación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una variable booleana, digamos variable booleana 1, podemos asignarla simplemente como true. ¿Sí? Podemos saber que está bien escrito porque se colorea, el editor de texto colorea esta palabra. ¿Listo? Podemos crear otra, por ejemplo, variable booleana 2 y le podemos asignar el valor de falso. ¿Sí? Ahora, si vemos el tipo de esa variable, que lo hacemos con la función type, podemos ver de qué tipo es esa variable. Tenemos variable booleana 1, por ejemplo. Si ejecutamos, perdón, si ejecutamos tenemos que imprimirlo, ¿no? Para poderlo ver en consola. Si ejecutamos, podemos ver que nos dice que es de la clase bool, que quiere referirse a booleana. ¿Listo? Otro tipo de dato que tenemos en Python es el entero, que es el que estábamos viendo arriba. Son enteros. Estos admiten todos los números enteros. Podemos ponerle todos los números enteros. Pero que no necesiten decimales. Pero que no requieran decimales. Listo, entonces por ejemplo, un ejemplo de cómo crear un número entero, podemos ponerlo como variable entera 1, igual a 1, por ejemplo. Otra que sería variable entera igual a menos 6, también admite números negativos. Y si imprimimos, igual que arriba como hicimos con el booleano, si imprimimos el tipo de esa variable, por ejemplo, variable entera 1, esto pongámosle variable entera 2. Entonces si imprimimos, vamos a ver que es de la clase int, que quiere decir integer o entero. ¿Listo? Como nombramos acá arriba, pues esto tiene la limitación de que son para números que no requieren decimales, pero si los necesitamos existe otro tipo de datos que son los flotantes. Flotantes quiere decir que admite todos los valores que requieran marcas decimales. Esto pues lo hace mucho más flexible que los números enteros, pero también consume mayor memoria. Entonces vamos a ponerlo acá, pero también consume mayor memoria. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para declarar una variable flotante, entonces simplemente la podemos poner como 1.0. Miremos que este número y este número pues acá arriba son prácticamente lo mismo. La única diferencia es que acá sí se genera como flotante al aclarar el punto 0. Si no lo hacemos, lo va a generar como un entero. Creemos otra variable flotante. Este caso puede ser, por ejemplo, 6.7. Y miremos nuevamente que si imprimimos el tipo de estas variables, por ejemplo, variable flotante 1, si lo imprimimos, vamos a ver que este es de la clase float. Aparte existe otro que son los complejos, digamos no tan utilizados en muchas cosas, pero también son demasiado útiles. Los complejos simplemente son valores que admiten números reales e imaginarios. Si no conocemos de esta parte, no nos preocupemos, no es tan relevante para el estudio. Entonces vamos a mostrar cómo crearla simplemente. Por ejemplo, podemos
crear una variable compleja. En este caso, por ejemplo, 1.0 más 6.0j. J quiere decir la marca imaginaria para Python. Podemos crearlo así como si fueran flotantes o simplemente con 1 y 6. ¿Sí? Si creamos otra, por ejemplo 6.7 más 3.2j, si nuevamente eh, si imprimimos el tipo de esa variable, es variable compleja 1, ¿cierto? Si lo hacemos, perdón, acá Python variables, entonces vamos a ver que esta es de la clase complex, que quiere decir complejo. ¿Listo? No nos preocupemos por eso, solo es para que sepamos que existe. Están otros tipos de datos que son las cadenas de caracteres, que son las que ya hemos visto. Pongamos o texto, ¿sí? Eso significa. Entonces si hacemos por ejemplo variable cadena 1 igual a la cadena de texto 1, hagamos otra que sea la cadena de texto 2, solo a modo de ejemplo. Si imprimimos el tipo de esa variable, entonces variable cadena 1, entonces vamos a ver que esta es de la clase str, que quiere decir string. Listo, string. También tenemos otros dos tipos de datos muy interesantes, de hecho muy útiles. Son las listas. Que la lista simplemente es una colección de datos. Entonces, por ejemplo, una lista almacena como digamos varios datos al mismo tiempo. Entonces, si creamos una variable lista 1, por ejemplo, ¿sí? Una lista se define con dobles corchetes. Si lo definimos así, entonces por ejemplo sería 1, 2, 3. Como podemos ver, pues le estamos metiendo varios valores. Esta es la forma de declarar una lista. Pero también podemos crear una lista con diferentes tipos de datos adentro al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos poner 6, por ejemplo acá le podemos poner cadena de texto, y acá le podemos poner 3.2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si sacamos el tipo de dato, entonces imprimimos el tipo de dato, variable lista 1, entonces podemos ver que es de la clase list. Y el último tipo de dato que vamos a revisar son los diccionarios. Los diccionarios son también una colección de datos, pero con la diferencia, que los datos se almacenan en pares. Es decir, como clave, valor. Si no lo entendemos muy bien, no nos preocupemos, que lo vamos a profundizar mucho más en un video siguiente. Pero entonces vamos a ver cómo declarar. Vamos, variable diccionario 1. Digamos, Python entiende que es un diccionario simplemente si usamos estas llavecitas. Ahí ya entiende que es un diccionario. Pero entonces, como les estoy comentando, se almacenan en pares de clave y valor. Entonces, por ejemplo, vamos a asignar uno nuevo que sea, por ejemplo, valor 1, y le vamos a asignar el 1, ¿cierto? También, pues acá vamos creando todos los que queramos. Lo hago hacia abajo para que se vea un poco más visible o ordenado. Entonces, variable 2, y digamos el valor 3, que correspondería a, digamos, al número 3. Entonces así se genera un diccionario. Pero nuevamente, al igual que en las listas, no nos tenemos por qué limitar a que siempre sean números enteros. Podemos hacer otros tipos de datos, incluso mezclarlos. Por ejemplo, es muy común definir un diccionario para una persona, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, le asignamos nombre María, le asignamos la edad de 15 años y el género es femenino, por ejemplo.
femenino, masculino, no importa. Entonces de esta manera también podemos generar un diccionario, pues que en este caso describe a la persona María, describe su género, su edad y su nombre. Sí, si nuevamente imprimimos el tipo de dato que es variable diccionario, ahí podemos ver que es de la clase dict, que quiere decir que es diccionario. Bueno, así, de forma muy rápida, pues les muestro todos los tipos de variables que se pueden manejar en Python y en videos posteriores iremos trabajando con ellos. Eso era todo lo que tenía para el video de hoy, espero que les haya gustado, por favor suscríbanse al canal y denle like al video.